Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estamos en Cuestionándonos, este formato de cada sábado donde tú me preguntas y vamos cuestionando tantas cosas y dudas que tenemos de la conciencia humana para empezar a liberarla, a sentirnos más en paz y más en contacto con nosotros mismos. Hoy tenemos a Yadi, que se llama Yadira más bien, pero quiere que le digamos Yadi. Y tenemos también a Cintia, que van a fungir como si fueran ustedes que están allá en su casa, en su celular, viendo este contenido, donde me van a preguntar muchas cosas que a lo mejor muchas veces no llegan a mis oídos esas preguntas. Y yo quiero escucharlos, por eso vamos a estar platicando con ellas. En un principio el tema es el propósito de vida, pero casi siempre ponemos un tema y nos vamos por otros lados, ¿va? Entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva este encuentro y vamos a ver qué tienen que decir. Me hablaban también mucho de la cuestión de lo familiar, de cómo sentimos a veces rechazo con ellos y también que cómo podemos encontrar esto que nos gusta, este propósito, esta misión de vida, que muchas veces nos esforzamos también en querer encontrarla y que no sabemos qué es lo que amamos hacer. Ay, si Ricardo me ha dicho muchas veces que encuentre lo que amo para que de eso tenga dinero y porque el amor atrae dinero y todo lo demás, pero yo no sé qué amo. ¿Les ha pasado? Sí. Ay, cuéntenme. Pues precisamente es eso, ¿no? Ya sabemos qué no nos gusta, Uh-huh. en dónde no queremos estar, y cuando te mueves hacia donde sí quieres estar, Uh-huh. pues esa parte, ¿no? ¿Qué sigue? Porque de pronto te quedas así como a la deriva. Es que a lo mejor piensas que cuando ya estás donde quieres estar, pues ya todo se solucionó, ¿no? Sí. Y ese ya se solucionó quiere decir que no van a venir emociones como no va a venir miedo, no va a venir tristeza. A lo mejor pensamos en nuestra cabeza y proyecta como esa imagen donde nos dice, aquí es donde quiero estar y ya no va a haber nada feo que vivir. Pero por el contrario, a veces hasta tenemos mucho más miedo, porque estás abriendo un ciclo, estás entrando en algo desconocido y cuando tú te avientas en ese punto, pues obviamente vas a encontrar muchas emociones. Aquí la cuestión es que como tenemos todo prospectado, proyectado y cómo debe de ser, cuando se rompe esa idea, pues viene también mucho dolor de la expectativa, ¿no? Sí, sobre todo miedo. Uh-huh. Y Viene angustia, ¿no? Porque siempre, bueno, en mi caso siempre quiero estar controlando todo, o que todo tenga como un orden. Entonces ya el aventarte así al vacío sí genera mucho miedo e incluso estrés, ¿no? En cierto momento, porque no, la incertidumbre, ¿no? De qué va a suceder ya ahora. Exacto, y esa incertidumbre, eso desconocido, es algo que todo el tiempo está pasando y que es muy humano y es muy nuestro, pero que realmente nos gustaría no sentirlo. Sí. Nos gustaría como entrar en ese nuevo ciclo, en esa nueva forma de vida y que fuera algo como muy pacífico, donde no hubiera ninguna emoción y donde todo fuera florecitas, rosecitas y todo bien bonito, ¿no? Sí, sí quisiéramos que todo fuera bonito, pero no lo es. Y se siente bien feo. A veces se siente feo. ¿Me platicaste hace ratito que venías de México? Sí, de la Ciudad de México, ajá. ¿Y por qué te viniste acá? Okay. Pues de hecho yo ya tenía 10 años queriéndome venir para acá, pero tenía mucho miedo. Uh-huh. Me casé. ¿Y por qué querías venirte acá? Solo lo sentía. Okay. Vine a visitar a mi tía una temporada, Uh-huh. y desde ahí dije, yo quiero vivir allá. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y tu cabeza te decía esto que estamos hablando. Exacto. Cuando llegues allá todo va a estar súper chingón. Sí, exacto. ¿Y qué te encontraste? Mucho miedo porque al principio pues yo me aventé así a la nada. Uh-huh. No tenía ni trabajo, ni un lugar donde estar, Uh-huh. nada, o sea, me vine así, agarré mi carrito, mis cositas y emprendí el viaje. Uh-huh. Tengo un hijo también, entonces me vine con mi hijo y con mi mamá.
Y al principio, pues todo fue así maravilloso y todo. Cuando yo llegué, pues súper emocionada, así el letrero que decía Cancún, y yo soñada y todo, ¿no? Sí. No, ya después, pues sí, ya dije, ¿qué hice? ¿Por qué vino ese que hice? Porque ya no, como no sabía dónde iba a llegar, necesitaba rentar un departamento o un lugar donde estar. Y necesitaba trabajo también, porque de que iba a mantenerme y a mi hijo. Entonces yo dije, no, ¿qué voy a hacer aquí? ¿De qué voy a trabajar? Yo trabajé en un banco durante 10 años, entonces ya... Aparte, súper estructurado Sí, y así, ¿no? un horario así de 9 a, bueno, hasta que nos cansáramos, pero ya era diario, levántate a las 6, vas a la oficina, regresas, cada 9:21 tenías tu sueldo ahí, ¿Te cansaste de todo eso? Sí, exacto. Entonces cuando llego acá y no tengo nada, sí fue así como, ¿y en dónde está lo padre? ¿No? Y pero lo más chistoso es que pues tampoco busqué trabajo, ¿no? Entonces ya mi papá me ofreció una oportunidad haciendo un negocio propio y dije, sí, sí es lo que quiero, porque quiero ya tener más tiempo para mí y para mi hijo. Y pues se fueron dando las cosas, pero iniciar un negocio tampoco es lo que les dicen, ¿eh? El emprendimiento tampoco es tan maravilloso, ¿no? Como es que yo creo se que tenemos cuenta. muchas expectativas, ya di como de las cosas que todo va a salir bien si yo me aviento, Sí. si me tiro al vacío siempre. Y ese salir bien quiere decir que a lo mejor no va a haber emociones o que no va a haber miedo. Y parece que el ser humano todo el tiempo quiere dejar de sentir ese miedo, cuando ese miedo está muy en nosotros como seres humanos. Cuando abrimos un ciclo, cuando nos movemos, cuando hay algo que nos emociona y demás, que nos excita, que nos genera atracción, en ese momento también hay miedo. Y entonces por ahí viene mucho de, todavía no estoy lista, cuando esté lista lo voy a hacer, ¿no? ¿Te ha pasado algo más? Sí me ha pasado, pero me ha pasado más a raíz de que yo empecé a escucharte, hace como un año más o menos, no, ya un poco más, ya un poco más. Pues anteriormente yo llevaba una vida muy sometida a las reglas, a todo lo que siempre se me enseñó y se me inculcó. Yo fui una persona muy obediente, siempre, pero yo por dentro era otra. Entonces... ¿Y cómo percibías como ese diálogo interno entre intentar ser otra persona, pero saber que eres otra completamente diferente? Seguramente mucho más brillante, más expresiva y más me acostumbré mucho a la forma en la que yo tenía que ser y viví así durante muchos años, pero por dentro pues sí, como que siempre yo me cuestionaba muchas cosas y todo, o sea, inclusive siempre he estado buscando algo, desde siempre, buscando algo, ese algo, y no lo encuentro. En las iglesias pues de lo primero que yo me cuestionaba era, ¿y yo por qué tengo que estar seriecita si yo no tengo ganas de estar seriecita? Eso me pasaba mucho. Entonces a mí me decían mucho que yo no me tenía que reír y decía, pero ¿por qué no? Entonces ya ves que en la iglesia hay un momento en donde te dicen que bajes la cabeza y cierres los ojos. O sea, cosas así no les encontraba el sentido. Entonces, pero todo esto pues realmente yo no sabía hasta que yo te empiezo a escuchar. Cuando yo te empiezo a escuchar, a mí todo, yo te escuché en alguna ocasión que dijiste que a la gente les da, les cae como una bomba o que no les gusta o se molestan cuando les hablas de Dios o de las estructuras o de romper. No entiendo, a mí todo me entró así como... No sé por qué. O sea, tú estabas estructurada en la religión y todo eso. Pero y cuando yo me escuché, escuchaste hablar todo, de eso, yo dije, es que claro, todo esto tiene lógica. Tiene sentido. Pero me hizo sentido así, no necesité. A mí me pasó igual. Entonces yo dije, es verdad, o sea, no, es como si así de golpe. Y la vez que yo escuché que tú decías, no, es que esto a la gente les va a molestar mucho, o esto te va a molestar mucho, pero es que no tiene por qué molestarme, al contrario, yo estoy maravillada de lo que estoy escuchando, porque en serio, a mí así me pasó, y Qué hasta genial. la fecha, casi con todo lo que yo he escuchado, no, es más,
nunca me caíste gordo, escucho que gracias. Dices mucho, es que yo les caigo mal, es que yo les provoco. No todos, digo. No, yo decía, no, es que está padrísimo que alguien... Es que lo que pasa aquí es como que como te conviertes en un espejo, enfrentas a las personas con estructuras muy, muy arraigadas en nuestra mente. Entonces, obviamente, eso genera un shock muy fuerte. Estamos muy acostumbrados a cierto conocimiento, a cierta forma de ser, y cuando viene alguien a cuestionarnos todo eso, pues nos llama muchísimo la atención. A mí me pasó mucho como a ti, cuando yo empecé a ver todo eso, se me hizo muy simple, muy normal, muy lógico, y no sentí como nada desagradable, más bien como, esto es lo que yo siempre he sentido. Sí, ¿no? Sí, o sea, que dices, ¿cómo es que no lo vi? ¿Cómo es que...? Inclusive a veces que con las demás personas que están ahí, yo digo, es que está tan clarito, ¿por qué no lo ves? O sea, bueno, al principio me pasaba así, ahorita ya no, ya ahorita yo me quedo así, pero a veces escucho a la gente y en mi cabeza estoy así de que no entiendo por qué no lo ven. Uh-huh. Y me causa ese conflicto. Suele pasar. Pero esa parte como, tú me platicabas algo familiar, ¿no? Sí, bueno, con la familia, bueno, a mí me entró todo así como muy, muy clarito, uh-huh. Todo muy transparente. Yo no cuestioné todo lo que tú decías, haz de cuenta que yo dije sí, okay. Todo lo que diga. Pero es porque lo sentías. Ajá. No sí, porque te lo programaras, sino tú lo sentías y entrabas. Ajá, entonces a mí lo que me ha costado más es con la familia. Okay. Esa sí, a pesar de que yo comprendí todo lo de las relaciones, la pareja, el soltar, algo que me impactó muchísimo fue lo del abandono del padre, como las mujeres pensamos que el hombre nos tiene que proveer. No, cuando yo escuché eso, yo me partí, o sea, fue maravilloso, para mí fue maravilloso ese tema. Poder liberarte de eso, ¿no? Sí, y yo con los hombres tengo una conexión muy bonita, desde siempre, como, no sé por qué yo con el hombre como que conecto muy padre, y cuando yo escuché eso del abandono del padre dije, wow, o sea, está padrísimo, pero en mi familia... Y aparte, cuando tú entiendes esa parte es como dejas de enojarte con el hombre. Sí. Porque si tú le pones obligaciones al hombre de lo que tiene que hacer, tú ya cuando te relacionas con el hombre siendo mujer, pues obviamente ya vas perdiendo en el sentido de que le tienes que exigir. Y entonces ya lo estás viendo como él no está cumpliendo. Y ya te estás enojando cada vez más. No hay forma. Si provee, cumplió. Uh-huh. Es como cuando el regalo de Navidad, ¿no? Pues ya me regalaste un regalo de Navidad, cumpliste. Pero si me das un regalo fuera de la Navidad, es como, wow, muchas gracias. Es como mucho más sorpresa. Uh-huh. ¿No lo ven así? Sí. Y es como así esta parte de que el hombre tenga que proveer. Uh-huh. Cuando quitamos debería de, y yo veo muchísimo como que nos exigen mucho eso y ya es como, pues es tu obligación. Y ya como, bueno, solo estoy cumpliendo, ya. ¿Sabes? Yo cuando... No sé por qué, como que yo no sentía eso. A lo mejor no lo sabía, uh-huh. que no lo sentía. Uh-huh. Pero yo no sentía eso de que el hombre tiene que. Uh-huh. No sé, no lo sé explicar. La verdad me cuesta un poco explicarme. A veces a mí se me ocurren y me imagino un montón de cosas en mi cabeza, pero cuando yo las quiero decir, uh-huh. me cuesta un poco expresarlo. A lo mejor por lo mismo de la educación que yo traje de tú solo tienes que... Así. Cuando nos cuesta expresarnos es porque pensamos que tenemos que ser muy correctos. Exacto. Y entonces ya cuando tienes que como buscar la palabra exacto. que no te vaya a ofender y la forma de hablar para que tampoco el otro se ofenda, cortaste toda la expresión. Bueno, entonces a mí me cuesta mucho esa parte porque a mí sí de pequeña siempre mi mamá fue muy estricta en todo, en la conducta, en cómo comes, cómo te sientas, cómo hablas, cómo te ríes, todo. Entonces cuando yo a veces quiero decir 1000 cosas y las tengo y no soy capaz, a veces no soy capaz de sacarlo. Entonces volviendo al tema de los hombres, a mí todo eso yo lo vi maravilloso y dije, no, así es. Desde antes yo ya no sentía eso, nada más que yo no sabía que no lo sentía. O sea, yo no sentía que el hombre tuviera que, y eso me llevaba a defender a los hombres de mi familia. Y
las mujeres de mi familia se ponían un poco en mi contra porque me decían, es que tú siempre estás en contra de, ¿qué no ves que son unos ya sabes, todo lo que se dice del hombre? Y yo, pero es que no es así, es que tú siempre los defiendes, ¿por qué los defiendes? Y no lo sabía, no sabía por qué, y hasta la fecha yo lo siento así. Yo siento mucha compasión por los hombres de mi familia cuando mis hermanas o familia o quien sea, no, es que él tiene que, él debe de, es su obligación. Ay, así como que... Sí, el episodio, el primero que hicimos de este formato, di un comentario por ahí que no respondí, pero decía una persona, como una mujer muy enojada, como, no, es que el hombre sí tiene que tener como esa obligación, y es que es algo muy, muy del ADN, y que tiene que defendernos, y tiene que cuidarnos, y tiene que... Es impresionante, o sea, cuando tú escuchas a alguien así, ni siquiera quieres contestarle, porque no quiere escuchar, no quiere romper eso, quiere simplemente... Le da miedo el saber que no sea así. Porque ¿qué pasa si el hombre no nos provee? Si el hombre no nos protege, nos vamos a quedar como mujeres, poniéndome en su lugar, desamparadas. Y eso nos da muchísima incertidumbre, nos da muchísimo miedo. Queremos sentir que alguien más nos va a proteger, que alguien más nos va a cuidar. Y eso queremos sentir, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Y cuándo pasas de esa parte en donde comprendes que no... tienes que ser cuidada ni pues, ser mantenida? Pues eso se llama realmente empoderamiento. Sí, pero voy a esto porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo esa parte, yo también desde niña lo identifiqué a través de mis padres. Mi mamá era ama de casa, mi papá es el que proveía, y yo me acuerdo que desde niña yo decía, no, yo voy a trabajar porque yo no quiero que nadie me mantenga. Yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Irme a donde yo quiera, viajar. Y eso sí lo tengo muy claro desde como los 5 años. Entonces eso fue algo que entró en conflicto con mi mamá precisamente por eso, ¿no? Pero a mí lo que me ha pasado es que las parejas que he encontrado se van como al otro extremo, ¿no? De que no te cuidan, no nada, pero ellos sí piden como ese cuidado y esa parte, ¿no? O sea, tú eres la mamá. Ajá. ¿Cuándo pasa eso? O sea, ¿en qué momento sucedió? Tú te conviertes en la figura masculina. Es que aquí la cuestión que siempre les hablo no es cuestión del hombre o la mujer, sino es la energía. La energía masculina y la energía femenina. Hoy pensamos que la energía masculina es la que tiene que proveer, la que tiene que cuidar y proteger. Y la energía femenina es la tierna, la sensible, la amorosa, todo eso. Entonces... tú te conviertes en una energía más masculina, pero por esa mentalidad y ese condicionamiento que tienes también de que tú tienes que ser la persona que no necesite de los hombres. ¿Me explico? Sí. Porque en ese momento dejas de ser, suprimes un poco más tu ternura, tu sensibilidad, tu parte femenina, por intentar que tu energía masculina sea más fuerte y entonces te consiga el objetivo que es proveer y proteger y todo lo demás. Entonces obviamente llega una energía femenina, aunque sea un hombre, y entonces se encuentra en ti como esa persona que lo va a proteger, que lo va a cuidar, que lo va a proveer. O sea que he vivido engañada toda mi vida. Pues es que no es una cuestión como de pelear por ser una u otra cosa. Sí, no. Ajá, sino más bien es una cuestión de sanar las relaciones que tenemos con la energía femenina y masculina. Y de esa forma, de forma muy natural, se genera que las dos convivan de una forma armónica. Entonces yo no me estoy esforzando por ser proveedor o por cuidar a todos, sino que simplemente surge de forma natural. No me convierto en el papá o en la mamá, pero también nos va a pasar. Entonces tenemos que observarnos todo el tiempo cómo surgen esos tipos de relaciones en nuestra vida. Porque al final de cuentas, seas mamá o seas papá, te vas a encontrar con conflictos muy grandes. No es ni uno ni otro, es sanar los dos. Pues yo he sido en algunos momentos papás de personas, de personas que trabajan conmigo, de personas que están en mi familia, de amigos y demás. Y tú eres el que tú te sientes como ser humano frustrado. Y porque hay exigencias hacia ti, hay cosas que si tú no estás no pasa nada. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué? Sí.
Y obviamente, como te genera esa frustración, te das cuenta que tú estás generando esa proyección de ser el papá. En mi caso, por ejemplo. Entonces, ahí es sanar tú eso. Porque ves que no te está dando paz, ves que no te está dando amor, ves que no te está dando absolutamente nada más que más conflicto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué estás pensando? Pero no quiero decir nada. Oye, ¿por qué pasa eso de que a veces sientes bonito, sientes paz y ya como que todo está en armonía y de repente todo se vuelve caótico otra vez? A mí ya me ha pasado mucho últimamente. O sea, como que sentía que ya todo iba padre y no sé, ya me sentía yo así como que en las nubes. Y de repente se vuelve caos, repentino, un caos total. Porque no nos damos cuenta, como seres humanos, cuando tenemos que cerrar un ciclo. Porque decimos, se está sintiendo muy bien eso, y como nuestro pensamiento, nuestro ego es lineal, entonces dice, voy a alargar este sentir de bienestar, de que está muy bonito, lo más posible, darle continuidad. Y eso es antinatural. ¿Por qué? Porque somos cíclicos. Morimos y nacemos, morimos y nacemos. Por un lado, la vida nos dice muere, nace, muere y nace, muere y nace, y nuestro ego nos dice dale continuidad y trata de alargarlo lo más que se pueda. Entonces, obviamente, lo bonito, lo placentero, lo intentamos alargar mucho más. Y ese es el conflicto. Lo tratas de alargar y la vida te dice que muera, y entonces de repente no te das cuenta, tú no quieres que acabe. Y entre más lo vas alargando, más caótico se vuelve. Y a todos nos pasa eso. ¿Y cómo haces para no querer alargarlo? Pues es que no es como... Tendrás que estar muy consciente, pero como seres humanos es muy difícil que tú digas, ya no quiero este placer. Ya. ¿Me explico? O sea, o ya no quiero el seguir en este punto exitoso. O ya no quiero sentirme tan bien. Ya te entendí. ¿Me explico? Y a lo mejor ya viste como 2, 3 señales, pero dices, no, todavía aguanta más, todavía se puede alargar un poquito más, ¿no? A todos nos ha pasado eso, de que sí, yo creo que aguanta más, y de repente, ¡pum!, súper caótico, y dices, ay, y ahí estaban las señales, y ya me había dado cuenta, pero dices, no, igual y le puedo sacar más jugo a esto. Sí, ¿Qué piensas tú de eso, Cintia? Eso, exactamente. A mí me pasaba mucho eso. Las relaciones. Dime cómo le hiciste. Pues ya no me aferré como a esa parte, ¿no? A querer extender ese momento. Ajá. Ya dije, por ejemplo, con una relación, dije, no, ya no da para más, ¿no? Y entonces yo era como, sí, todavía podemos aguantar otros 2 que 3 gritos. Y... Suele pasar. No, y esta vez dije, no, ya no. Y ya no. Y dije, ya mejor hasta aquí. Y porque ya como que ya veía la película, ¿no? De todo lo que venía, todo ese caos. Y cuando piensas en él, ¿qué sientes? Paz, mucha tranquilidad. O sea, tú cerraste el ciclo así. Sí. Lo podías ver a los ojos, todo. ¿Sí? Sí. Muy... Esa es una muy buena señal. Ajá, porque a veces cerramos el ciclo, pero enojados. Ni siquiera podemos ver a los ojos a la persona y corremos y nos alejamos porque sentimos mucho caos cuando la persona está cerca. Y ahí nos está cerrando el ciclo. ¿Y qué pasa cuando ves miedo en la persona? Cuando tú sientes que tú ya cerraste el ciclo, pero en la persona percibes que siente miedo. Pues, no me digas que ese miedo es mío, porque malas noticias. La persona puede tener miedo y tú puedes sentir compasión. Ok. Sí, esa parte yo la tenía un poco confundida, porque yo veo miedo en la persona, pero yo no siento ya nada de ni dolor, ni frustración, ni tristeza. A mí me pasa, por ejemplo, en los eventos donde la gente está llorando, está con mucho dolor, y yo estoy sintiendo mucho amor. Y si yo siento dolor, sano la emoción. Pero la mayoría de las veces la gente está llorando, soltando y retorciéndose del dolor, y yo estoy sintiendo muchísimo amor. Entonces lo importante no es como la acción o lo que esté sintiendo el otro, sino lo que refleja en mí. Lo que refleja en mí es expresión. ¿Sí lo ven?
Ok, cuando la persona quiere tener como una dependencia hacia ti, pero tú sabes que no, y no, y no, y no. Para ti eso te desagrada, obviamente. Sí, si no, no me lo estarías preguntando. O sea, si tú estás percibiendo que una persona está teniendo dependencia contigo, Ajá. y eso es algo te genera algo desagradable, obviamente. Entonces, eso desagradable que estás sintiendo, llámese como se llame, es la emoción que tú tienes que tocar, experimentar en ese punto. Por eso sigue estando como ese anclaje todavía entre los dos. ¿Es un ex? Sí. Así, Sí, no tenía pero que es que decir. Sí. Como cuando decimos, no, ya cerramos el ciclo, ya, eso ya acabó. Pero el ex sigue estando ahí, dando vueltas y todo el tiempo lo ves y lo ves. Cuando tú cierras el ciclo, realmente ya sientes mucha paz y ya no es como que te disguste toparte a la persona o ya no te la topas. Pero hay muchas personas que entran como según ellos cierran el ciclo, pero en realidad todo el tiempo están diciendo, ay no, y me lo encuentro en la calle, ay no, y me lo encuentro acá, y siento mucho enojo y demás. Ahí no han cerrado el ciclo, pero para nada. No sé, no fue una buena noticia para ella. No, Se acaba de dar cuenta. No, es que yo no siento enojo, según yo siento compasión. Entonces. No, ahí te estás engañando. Porque a mí no me enoja verlo, no me... ¿Dependiente de ti? No me incomoda convivir. Pero dependiente la dependencia va a generar un malestar sí o sí. Okay. O sea, pero tienes que verlo, no me creas. O sea, observa cómo si yo soy dependiente de ti, tengo que preguntarte si puedo hacer este movimiento, tengo que preguntarte si puedo hacer esto acá, tengo que preguntarte si me puedo mover acá. Entonces tú vas a llegar a un momento en que te vas a hartar. No tienes razón, sí me molesta. Claro. Ya lo acabo de ver. No, sí me molesta, pero porque te agotas. Entonces, te agotas, te desgasta. Te agota el saber que tienes que estar. Aunque no quieres, Exacto. tienes que estar porque si es como que... Se convierte en una carga. Ajá. Y ya quieres así como que decirle, no, ya. Y no solo hablo de una persona, a lo mejor ya ahorita hablando en general, ya sea del trabajo, de lo que sea, esa dependencia a ti, de que es que tienes que venir, tienes que estar, tienes que, ya así como que... Encabrona, frustra muchísimo. Por eso te digo que genera un malestar. Aquí lo que me llama mucho la atención es cómo no te dabas cuenta de ese malestar que estaba ahí. Y es que tú tienes como una imagen muy de Yari, la que es buena, la que es linda, y esa es la que no se permite sentir un poco de malestar, porque si no se convertiría en la Yadira mala. Sí. Sí, es cierto. Eso es verdad. Ajá. Entonces, si tú le dijeras a esa persona, encárgate tú, o sea, no me estés jodiendo. Sí, yo no soy capaz de hacer no eso. Puedes, exacto. No soy capaz de Entonces, hacer porque rompes la imagen de ti misma, ese es nuestro ego. El ego siempre trata de permanecer igual. Y si tú hicieras ese movimiento, que es lo que tú quieres expresar en realidad, entonces romperías tu imagen, tu ego. Y eso generaría emociones muy fuertes porque estarías pues dispuesta a morir en ese momento. Sí, acabo de vivir algo parecido hace poco, hace unos días, y sentí mucho enojo y me desconocí porque Exacto. Es algo que yo no había, tal vez sí lo sentía antes, pero yo no era capaz de no sé, de enojarme y mostrar mi furia, no era capaz. ¿Pero qué quiere decir ese me desconocí? Quiere decir que mostré algo que está en mí, pero que nunca lo expreso. Y que no tiene que ver con la imagen que tengo de mí mismo. Es que más bien te estás conociendo. Exacto. Sí, de hecho me pasó más bien te estás descubriendo. Sí, porque me enojé, me frustré, lloré, pero después me dio mucha risa. Luego me dio mucha risa. Y dije, así como de que, ¿qué es esto? ¿Quién eres? ¿No? Pero... Es que ese es el punto. Pensamos que somos todo ese pasado, que somos lo que hemos sido siempre. Y nunca nos permitimos como descubrirnos a cada momento como algo nuevo. O sea, como me decías, ahora me enojo más. Afuera de micrófonos me decía, ahora me enojo más.
Y eso te va a causar frustración y conflicto, porque no lo vas a permitir ser. Porque la Yadira es la que no se enoja, la que aguanta todo, la que resiste. Sí. Y que después se enoja porque resistió, porque la dejaron al final, porque es la que aguanta. Si ya sabemos todos que tú eres la que aguanta, pues te dejamos hasta el último.